¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero en esta tarde de lunes hablarles sobre un tema que siempre ha despertado críticas, siempre ha despertado, inclusive a veces queremos hacerle el quite. Tiene que ver con las implicancias de la elección soberana. Para eso quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias o a través de su celular. Puedan ustedes, ¿cierto?, abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y he puesto como título a esta exhortación: ¿cómo deberían vivir los elegidos? Leamos en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso número 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice el apóstol, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como primera cosa que quiero compartir con ustedes es preguntarnos si la Biblia enseña ampliamente la doctrina de la elección. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, porque muchas veces creemos que la elección o la doctrina de la elección solamente la encontramos en el Nuevo. Sin embargo, el autor del libro de Deuteronomio, que es Moisés, en el capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si nos damos cuenta, lo primero que Dios hace es escoger a este pueblo denominado el pueblo de Israel. Y lo curioso es que la propia Biblia nos dice que no había nada, que eran un pueblo insignificante respecto a los demás. Entonces, es un tema que tiene que llamarnos la atención. Es lo mismo que pasa con nosotros. No había nada bueno en nosotros si Dios permitió o determinó que fuéramos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Luego el apóstol San Pablo, en el capítulo 8, versos 28 y 30, dice algo que también nos debe llamar la atención. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Luego el autor de Hechos, que es Lucas, en el capítulo 13, versículo 48, dice: creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Luego Romanos capítulo 9, versículos 11 y 13, dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Luego el mismo Pablo, en un capítulo más adelante de Romanos, capítulo 11, verso 7, dice: pero los escogidos sí lo han alcanzado. Luego Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, capítulo 2, verso 13, dice: de que Dios os haya escogido desde el principio. Primera de Pedro, el apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, en verso número 1, dice: a los elegidos. Luego Efesios, capítulo 1, verso 3, dice algo que también nos tiene que llamar la atención. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amor. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué es la elección soberana? El verbo elegir significa lo que es escoger, seleccionar de entre otros, escoger en medio de un grupo de personas. La doctrina bíblica de la elección es que antes de la creación del mundo, Dios escogió de entre los humanos caídos en pecado a aquellos que Él redimiría
traería la fe, justificaría y glorificaría. ¿Y a través de quién? A través de Jesucristo. Esta elección divina es una expresión de libre soberanía y de prerrogativa divina, ya que es incondicional y no está basado en ningún mérito de aquel que la recibe. ¿Cómo describiríamos, cierto, nuestra conversión? ¿Es el énfasis en su conversión en la iniciativa e intervención de Dios, o es su propio arrepentimiento y búsqueda de Dios? Repito, ¿cómo describiría usted su conversión? ¿Podría atribuir que es el énfasis que en su conversión, ¿ya?, es la iniciativa e intervención divina, o es su propio arrepentimiento, es decir, que se arrepintió y buscó a Dios? Son dos cosas fundamentales. La respuesta es súper importante frente a lo que estamos viendo. El pasaje de Corinto nos ayuda a reconocer nuestras debilidades y carencias que tenemos, nuestras imposibilidades de atraer la atención divina hacia nosotros por nuestros talentos, inteligencia, poder, fuerza, virtud, en el fondo lo que somos. Por lo tanto, ¿por qué haría Dios algo así? Una muy buena pregunta que debemos hacernos en esta tarde. Al ser expuesto el tema de gracia soberana por un profesor de teología, él abrió un tiempo para preguntas, y este joven se mostró muy perturbado por lo que estaba escuchando, y ella le dijo: esta es la cosa más terrible que yo haya oído en mi vida. Usted lo hace ver como si Dios está intencionalmente negando la entrada a la salvación a la gente y recibiendo solo a los elegidos. El profesor, ¿cierto?, con mucha carga contestó: usted, estimada joven, le dice, está malentendiendo la situación. Usted está visualizando a Dios como parado en la puerta del cielo, y una multitud de gente está abarrotando la puerta del cielo para poder entrar. Y Dios le está diciendo: ok, tú puedes entrar y tú también, pero tú no. Pero la verdadera situación es muy diferente a la que acabo de mencionar, le dice el profesor a esta niña. La verdadera escena es que Dios está con sus brazos abiertos en la puerta del cielo, invitando a todos a venir, pero todos los hombres y mujeres, sin excepción, corren lamentablemente en la dirección contraria, hacia el infierno con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas que puedan. Y Dios, en su infinita misericordia, en la elección, detiene a uno por aquí y a otro por allá, y detiene a otro allá, y efectivamente los atrae hacia sí mismo, como dice el Evangelio de Juan, al cambiar sus corazones y hacerles capaces para venir a Él. La elección, estimados amigos, no hace que gente debería estar en el cielo le sea negada la entrada, pero hace que toda una multitud de personas que debieran estar en el infierno estén con Dios. Si no fuera por la elección soberana, el cielo sería un largo vacío y todos nosotros estaríamos rumbo al infierno. Si pareces en el infierno, cúlpate a ti mismo, porque es toda tu culpa. Pero si llegas al cielo, obvio, dale gracias y dale los créditos suficientes y exclusivos a ese Dios que te salvó. Porque eso es todo por su obra, y para Él sea toda la gloria, porque la salvación, ya lo hemos dicho en innumerables mensajes y cápsulas que he compartido con ustedes, es toda por gracia de principio a fin, lo que ya los teólogos denominan un monergismo. Estimado, si usted es genuinamente convertido, Dios le escogió a usted antes que usted escogiera a Dios. Y aparte de su elección soberana, usted y yo nunca hubiéramos escogido a Dios. Charles Spurgeon dice algo, y lo cito textualmente. Abro comillas. Yo creo en la doctrina de la elección, esto lo dice Charles Spurgeon, porque estoy seguro que si Dios no me hubiera escogido,
yo nunca hubiera elegido a Él, y estoy seguro que Él me escogió antes que yo naciera, porque después de nacido, definitivamente no me hubiera escogido, y estoy seguro de que lo hizo por razones que yo desconozco, porque nunca he podido hallar razones en sí mismo del por qué él me haya mirado con un amor especial, dice Charles Spurgeon. Estimados, Dios no le debe a ningún pecador ninguna misericordia de ningún tipo, solo condenación. Eso es lo único que Dios nos debía a cada uno de nosotros. Y a la luz de su santidad y debido a nuestro pecado, lo único que merecemos de Dios es su ira, la condenación y, por supuesto, el infierno. Como segunda cosa que quiero compartir con ustedes es la doctrina de la elección nos da seguridad. Qué maravillosa, nos da garantía de que somos elegidos eternamente sin mediar ninguna cosa buena que nosotros tengamos. Que nuestra salvación no depende de nuestra voluntad o fuerza, sino indudablemente del propósito de Dios. El apóstol San Pablo, un texto muy conocido ahí en el libro de Romanos, versículo 28, capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego el 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo. Y el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el versículo 31 dice algo que también debe llamarnos la atención. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nunca cesará de tener este amor especial por nosotros. Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice Pablo. Y el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Escuche: tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, como está escrito, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 38 y 39, para finalizar, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso texto bíblico! ¡Qué garantía tenemos en Cristo Jesús! Que nada nos separará de su amor, nada, nada, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, enfatiza el apóstol San Pablo. Estimado, Dios no cambia de opinión. Su elección es soberana y eterna, y nadie puede contra Dios. Esa es la garantía que tenemos. El apóstol San Juan, en el capítulo 10, versículo 25, dice: Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, ¿cierto? Sigue diciendo el apóstol San Juan: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué maravillosa seguridad, garantía tenemos los que estamos en Cristo. Yo creo que usted, a la altura de esta reflexión bíblica, debiera, en cierto sentido, sentirse seguro, sentirse satisfecho, sentirse complacido de que Dios le ha escogido y que se encuentra, cierto, en manos seguras, en manos concretas, en manos preciosas, en manos que son un bálsamo para nuestra vida.
a pesar muchas veces de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa, que es el pecado que mora en nosotros. Sin embargo, Dios nos garantiza, como dice Efesios 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como para finalizar, el punto número 3, la doctrina de la elección como influencia de carácter cristiano. Hay un largo texto en Mateo capítulo 18, versículo 23. Solamente quiero leer un par de versículos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le daba 10,000 talentos. El versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, dice el autor de Mateo, postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. El versículo 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, increíble, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, es decir, el rey que le había perdonado a este siervo, le dijo: siervo malvado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? Es decir, toda deuda te perdoné porque me lo rogaste, dice. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué contradicción sería creer esto y vivir una vida orgullosa y demandante sin perdonar? ¿Qué contradicción, amado, sería creer esto y ser una iglesia orgullosa de lo que tenemos? Sin embargo, lo que tenemos es solo por gracia, misericordia y perdón divino. Si todo lo hemos recibido por gracia, el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 4, verso 7, pues, ¿quién te condenará? ¿Te concede alguna distinción? Dice Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Qué profundo lo que dice Pablo. Nuestra gloria está en nuestro Dios, amados. Eso no lo debemos nunca olvidar. Nuestra gloria está en nuestro Dios. Cada logro, cada conversión, cada bondad de Dios, cada acto de amor, cada misericordia está en las manos de Dios. El apóstol San Pedro, para finalizar, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué maravilloso garantía tenemos en Jesús. Qué maravillosa y seguridad tenemos en Cristo Jesús. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero escuche bien, no somos elegidos para vivir una vida licenciosa, para vivir una vida de pecado. Yo la verdad que dudaría de su conversión genuina, aquel creyente que dice ser creyente y vive como él quiere vivir y no vive en obediencia. Los que estamos en Cristo debemos hacer el esfuerzo necesario, porque lo imposible lo hace Dios, hacer un esfuerzo necesario por comportarnos conforme a la voluntad de Dios, vivir, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos un tremendo desafío por delante. Somos elegidos, sin duda, pero debemos vivir una vida conforme a quien nos ha elegido. Dios les bendiga. Tengan una muy buena tarde. Chao, chao.